Buenas chicos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes, estamos nosotros por aquí empezando otro video más y esta vez chicos estábamos viendo un poco lo que estaba pasando en el KVK de 1960. Como ustedes saben, es un KVK de 1 versus 3, debido al poder que tiene 1960, que ya tiene 10 estrellas, la ha conquistado gracias a emparejarse con 2489 versus 1093. Se han llevado la 10ª estrella por aquí y prácticamente que lo que estamos viendo es una victoria de una vez, ¿ok? De una vez puedo decir de que ya ellos tienen su 11ª estrella, ¿ok? 1960 ya, bueno, con este KVK ya tienen su 11ª estrella. ¿Qué estamos viendo, chicos? Como ya estamos viendo por aquí, todo lo que está en la parte izquierda superior es 1960. Todo lo rojito que está por acá, ¿ok? Entonces prácticamente que en este punto estamos viendo que la alianza de 1960 se ha dirigido hacia este paso. Como estamos viendo aquí, ya han tomado el primer paso. Qué raro que no se han venido por acá a tomar este paso, ¿ok? Más bien están como que separando de que los anaranjados no se vayan a entrar para acá. Y chicos, ya están poniendo un orden por este lado, ¿ok? Ya han puesto por aquí todo esto, un orden total. Y los azules son los que están tratando de llegar un poco más arriba, pero el problema de llegar aquí arriba es que aquí le pueden cortar las banderas y justamente es lo que está pasando. 1960 prácticamente que tiene un KVK de recuperación, lo hemos visto en el directo, como pues el poder de los demás reinos, los otros 3 reinos contra 1960 no han podido, bro. O sea, ha sido prácticamente que nula la cantidad de poder que ha tenido los demás reinos con respecto a 1960. 1960 pues tienen una cantidad exorbitante de poder. Y chicos, Osno lo estábamos viendo por ahí, pero como no tenía pelea, se ha retirado. Estaba con sus 7 marchas. No sé si ahorita está por ahí, pero lo que sí sabemos es que se ha retirado. Lo hemos visto que se ha ido, ok, se ha ido completamente. Y chicos, en estos momentos estamos viendo de que sí, está ocurriendo lo que ya pues es lo que se veía venir desde el comienzo del KVK, que es un KVK extremadamente fácil para 1960. En estos momentos, fíjense, totalmente quemadas todas las banderas y apenas acaban de salir de los pasos, bro, ¿ok? Los pasos no tienen ni 2 horas y ya el poder o el control de las tierras del rey lo está tomando 1960, como estamos viendo hace 1-2 horas. Se acaba de iniciar y fíjense cómo pues en estos momentos la actividad no puede contra el dinero, ¿ok? La actividad pues de los 3 reinos que han venido por acá no han podido contra 1960. La verdad es que es entendible, totalmente exorbitante la cantidad de poder que tienen cada uno. Miren esto, 81.340 millones de poder. La verdad es que Osno ni todas las ballenas, la mayoría de las ballenas pudieron hacer kill points en este KVK. Prácticamente que es un KVK de recuperación para 1960, ¿ok? Es un KVK light. Creo que las tarjetas de crédito en estos momentos no se han movido en este punto. No han tenido que ejercer mucho poder. No han tenido que sufrir. No han lanzado mucho rally. Nulo los rallies. Prácticamente que aquí bandera que ven, bandera que la suarmea 1960. Así que no tienen ningún tipo de posibilidad los otros 3 reinos, ¿ok? Apenas entraron a Kingsland, ha terminado de una vez, ¿ok? Entonces el poder de 1960 es demasiado grande, mi brother, como para que los demás reinos puedan responder ante semejante poder. 1960, fíjense, bro, fíjense. 17.5 mil millones de poder y no ha pasado nada. Ya tienen la estrella, tienen el mismo poder, van a seguir juntando, tienen la posibilidad de seguir juntando, ok, más aceleradores, más recursos para el siguiente KVK. Esto lo que les da es una ventaja total a 1960 porque sin gastarse mucho en este KVK ya han logrado otra estrellita, ok. Es que es espectacular para ellos, les ha salido. Esta logo que tiene por aquí significa 10 estrellas, ¿o no? 10 estrellas. Y le van a poner una más por aquí, normalito, una estrellita más normal, como para que sean 11 estrellas ya que disfruta 1960. Felicidades a 1960. En estos momentos ya no está, como ya sabemos, el compañero Leopard de King. Ahora el King prácticamente, que es el youtuber Sigwill,
Y bueno, ahí sus demás jugadores, ¿ok? Que ya ustedes saben que son jugadores que han estado pues esforzándose muchísimo, muchísimo por lo que sería el avance total de todo el reino. Puras ballenas, bro. Miren esto, bro. 710 mil millones por aquí. Boom, boom, boom. 3. Y bueno, increíble. Ahí está Redline, ahí está Joker Park, está Samuka, está pues todos estos Seguil. Me imagino que esta es la segunda cuenta de Seguil. ¿Qué más? Por ahí estaba Arvix hace tiempo, pero creo que ya no está en el reino. Creo que seguramente se ha ido para otro reino. Pero está impresionante cómo seguimos viendo el poder desplegándose a full por aquí, ¿no? Es lo que vemos representándose en 1960 como siempre, ¿ok? A pesar de que fue un KVK fácil, puede ser que más adelante sí lo tengan difícil, pero esta vez no han tenido ningún tipo de desgaste, ¿ok? No han tenido ningún tipo de desgaste. Prácticamente que tienen la estrella totalmente ganada en este KVK, ¿ok? Ya, o sea, mira, salieron y ya tenían este KVK ganado. Entonces, sí, es lo que estábamos viendo. No hubo ningún tipo de pelea aquí. Sí hubo pelea, pero al principio, bro, al principio hubo un poquito de pelea por acá, pum, 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 empujaron para atrás, empujaron por acá, empujaron por acá. Y ahorita lo que están es construyendo y manteniendo el orden de Kingsland, ¿ok? Tratando de que no se vayan a venir, de que no se vayan a meter completamente hasta el Ziggurat, porque el Ziggurat le pertenece prácticamente a 1960. El Ziggurat es pues el templo, es el que da los autócratas, el que da las estrellas. Así que 1960 está pues en 3 puntos, por este lado, por el centro, por aquí abajo, y no tiene ningún problema de perder este KVK. Así que no queda decir más que felicitaciones a 1960. Este emparejamiento, a pesar de que es 1 versus 3, los 3 no tuvieron ningún tipo de posibilidad, bro. Miren, aquí están peleando un poquito nada más. Ahí vemos, sí, puro 1960 por acá, por acá, por acá, por acá. Pero, bro, esto está totalmente terminado, agotado. Ellos dicen, bro, es imposible enfrentarse a estas ballenas de 1960. Así que, pues, no nos desgastamos tanto, ¿no? No nos desgastamos tanto. Hagamos como un KVK de recuperación también para ellos, ¿ok? Esto es un KVK de recuperación para todos, tanto para los 3 reinos como para 1960. Mis felicitaciones y bueno, igualmente para los 3 reinos que se enfrentaron a 1960. La verdad es que es muy complicado. Estos emparejamientos que tenemos, pues es algo que no se puede controlar muy bien por ahí, pero bueno, es lo que tenemos, ¿ok? Los emparejamientos cada vez son un poco raros. Y esta es la 11ª estrella que tiene 1960, ¿ok? Ah, mira, aquí sí los agarraron infragante a los... mira, 10 mil millones por aquí de kill points. Por aquí Valkyria, 16 mil millones de kill point. Y bueno, esos jugadores la verdad demostrando mucho power por acá, ¿ok? Entonces eso era lo que queríamos decirles por aquí, contarles de que 1960 ha amasado una 11ª estrella. Y felicitaciones a 1960 que dentro de, mira, yo diría que dentro de 15 días ya va a tener la estrella final, ¿ok? La 11ª estrella para la Alianza 60 GT. Como ya lo estamos viendo por aquí, 1960 es una locura de poder, ¿ok? Locura de poder porque empezaron con 17.5 millones y todavía tienen sus 17.5 millones. O sea, no se han desgastado para nada. Esto ha sido un KVK de locura y un KVK de recuperación. Es que pues ni siquiera de recuperación, de seguir amasando todo ese poder que han podido pues recolectar 1960. Y cuando venga el siguiente KVK, ahí es que, si es que se viene muy complicado, aquí van a estar demostrando una cantidad mucho más grande de poder, ¿ok? Ahí están todos sus trofeos, ahí están todas sus estrellas, ahí están todas sus ligas de Osiris, ¿ok? Y 1960 demostrando mucho, pero mucho poder por aquí, ¿ok? Entonces, muchas gracias a todos, bro, por ver el video. Muchas gracias por dejar su like. Yo los invito a seguir viendo todo el contenido que siempre estamos trayendo por aquí, como siempre, en Rise of Kingdom. Chao, chao.